Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de sumatorias que está en la primera parte del folleto que les había dado. ¿Ok? Si quieren lo pueden buscar. Este tema también entra en el examen y es el último tema que va a entrar en el examen. ¿Ok? Bueno, primero, explicar de forma general qué es una sumatoria. Bueno, es la suma de una cantidad finita de términos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera denotar, digamos que esto es una progresión. De hecho, hagamos una progresión geométrica, esta. Esta es la progresión geométrica de los primeros n números impares, ¿verdad? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, y ahí va n más 1, esos son los primeros números impares. ¿Ok? Si yo quisiera expresar la suma de a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 hasta, qué sé yo, hasta a sub 100, yo lo puedo denotar mediante la notación de sumatoria. La notación de sumatoria es esta. No sé si ya la han visto en algún otro curso. Es así. Abajo va a ir lo que uno llama contador, que sería igual a 0. Ahí es donde empieza. Arriba va a ir el extremo donde termina, que es hasta el 100 de los a sub i. Entonces, esto lo que dice es, usted sustituye este i por 0. Entonces tendría el a sub 0, el primero. Sustituye la i por 2, porque esto va de 0 a 100. Entonces, i por 1 sería a sub 1. I por 2 a sub 2. I sustituido por 3 a sub 3 hasta a sub 100. ¿Sí me explico? Esta suma denota exactamente esto mismo. Otra, por ejemplo, qué sé yo, b sub n. B sub n podría ser, qué sé yo, 9, 11, 13, 15, y ahí sigue hacia adelante, ¿verdad? Es una progresión aritmética también. ¿Por qué sabemos que es una progresión aritmética? Porque tiene diferencia. De hecho, la diferencia es 2, ¿verdad? ¿Cierto? Y el primer término a sub 0, el primer término es 9. Entonces, el término general sería 9 más 2n. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera sumar los primeros, no sé, 30 términos de esa sucesión, usando notación de sumatoria, sería así. Me sale. Sería desde i igual a 0, ¿verdad? Porque ese sería el primer término, hasta 30, dijimos que los primeros 30 de 9 más 2i. Esto denotaría la suma. Ese i, ¿qué es lo que significa? Es una variable. Más bien aquí sería la suma de los primeros 30 términos, llegaría hasta 29. Porque recuerden que de 0 a 29 hay 30. Igual yo podría hacer esto, Edgardo. Creo que fue el que me preguntó. En lugar de i puedo poner n. Desde n igual a 0, así. Entonces, ¿quién sería el primer término? O sea, ¿a qué representa esta suma? Si yo quisiera, ¿quién sería esta suma? Esta suma sería, si yo sustituyo n igual a 0 aquí, me quedaría 2 por 0 más 9, 9. 2 por 1, 2 por 1, 2 más 9, 11. 2 por 3, 6, ¿verdad? 6 más 9. ¿Quién sigue? No, creo que este era me brinqué uno, era el 2. 2 por 2, 4 más 9, 13. y ahí va, ¿verdad? Hasta llegar al 29, que sería 9 más 2 por 29. Voy a ponerlo de una vez, sería 9 más 2 por 29, 67. Porque este sería el a sub 29, el término 30. Este sería el a sub 0,
Este sería la sub 1. Este sería la sub 2, que suma hasta el término 29, el término 30, perdón. ¿Sí me explico la notación de sumatoria? Sí. Dime. No entendí esa parte. ¿Cómo sacó digamos, cómo sacó todos el 11 y el 13? Digamos, usted cambia la N por el Este, lugar del... por este que está aquí. Entonces yo pongo N0, 2 por 0, 0 más 9, 9. Ese es el primer término. ¿Cuál es el segundo Ah, ok, término? ok. Hacer N igual a 1 aquí. Entonces, 9 más 2 por 1, 11. Este es el segundo término de la suma. ¿Cuál es el tercer término? Hacer aquí N igual a 2. 2 por 2, 4 más 9, 13. Y así va con todos. Hasta llegar al término 30, que es el 29, que es sustituir aquí 2 por 29 más 9. Da 67. Marlon, Sí, Marlon, véalo como un Entiendo, ciclo. entiendo. Claro como el agua ya. ok. Sí, es como un ciclo, lo va recorriendo ahí. Y llega hasta el 29, ahí se detiene. Ya entendí, profe, es que no estaba viendo bien el orden. Ok, ok. Esa es la notación de suma. Calculemos algunas. ¿Saben? Ahorita yo les doy chance para que lo copien. Vamos a calcular algunas sumas. Entonces, vamos a hacer este otro ejemplo. Calcular las siguientes sumas. Veamos esta. La suma desde i igual a 3 hasta 6 de los 2i más 3. Ok, ¿cuál sería el resultado de esta suma? Bueno, el primer elemento de la suma, ¿cuál es? ¿Cuál sería el primer término en la suma? Sería sustituir 3 aquí. Entonces quedaría 2 por 3, 6. 6 más 3, 9. Es que es la misma, mira, es la misma que la pasada. Ah, no, no es igual. ¿Cuál sería el segundo término? El segundo término es sustituir 4. Entonces sería 2 por 4, 8. 8 más 3, 11. ¿Cuál seguiría? En lugar, ya voy por 4. 13. 5, ¿verdad? Que sería 5 por 2, 10, 13. Y el que sigue sería 6. 6 por 2, 12, 15. Y bueno, ahora toca sumar esto. Sería 9 más 11 más 13 más 15. Esto da 48. Veamos esta otra, que sería la suma desde j igual a 1 hasta 3 de los 1 entre j más 1. J más 1 y j más 3. 1. ¿Ok? ¿Cuál sería el primer elemento de la suma? Es sustituir j igual a 1 aquí. Entonces, j igual a 1 aquí da 2. Y j igual a 1 aquí da 4. 4 por 2, 8. Un octavo. Profe, ¿y así sale en el examen? Bueno, estamos empezando el tema. Ay, ¿Verdad? Dios mío, ve. Sí, sí, sí. J igual a 2 sería 2 más 1. Es porque lo veo muy sencillito, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, Está sí. como Profe, Bueno, pasado. esa ¿saldrá risa alguna? no me Sí. gustó para nada. No, no, no. Saldrá alguna sí. Saldrá alguna sí, ¿verdad? Bueno, sigo. J igual a 2, 2 más 1, 3, ¿verdad? Y J igual a 2 da 5. 5 por 3, 15. Un quinceavo. J igual a 3, ¿verdad? J igual a 3 da 4 aquí. Y J igual a 3 da 6. Un 24avo. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo lo sumo. Y esto va a dar un octavo más un quinceavo más un 24avo. Esto da 7 treintavos. Con esto lo que quiero es dar a entender o explicarme la notación de sumatoria y cómo se calcularía una suma, ¿verdad? Entonces ya lo pueden copiar y ahorita hacemos más ejercicios.
Bueno, como les término decía, puede ser Yo encontré el término 3 general. n más 1. ok, bueno, primero esta, ¿verdad? 3 a la n más 1. Este para recordar, ¿verdad? La sub n sería 5 más 2n, porque 5 es el primer término, 2 es la diferencia, y lo coloco aquí, ¿verdad? Pero hay que saber cuál es el término 79. Y para calcular el término 79 lo dice aquí. Igual, los 5 más 2n a 79 para saber quién es n. Y n es 37. Eso significa que este es el término a sub 37. Entonces va a ser la suma desde k igual a 0, que es este, ¿verdad? El primer término, hasta el 37, que es, aquí lo escribo aquí, del 5 más 2k. ¿Okay? Este sería el segundo. Bueno, ¿quién sería la sub n? La sub n sería, ¿alguien me dijo? ¿Alguien lo dijo antes? 3, 1, 3. Ajá. Sería más 3. 1, Sería 3 a la n. n, Sería 3 a la n, porque el a sub 0 sería 3, que aquí lo tenemos. También voy a sacarlo de aquí para que ir poniendo aquí los términos. El a sub n sería 3 a la n, porque el a sub 0 sería este, 1. Si n es igual a 1, si n es igual a 0, 3 a la 0 es 1. ¿Quién sería la sub 1? 3 a la 1, que sería 3. ¿Quién sería el a sub 2? 3 a la 2, que es este. Y ahí va, ¿verdad? Entonces, esta sería la suma desde, vamos a ponerlo aquí, sería la suma desde k igual a 0 hasta el 80. Bueno, ¿hasta cuál? Que necesito saber cuándo 3 a la n es igual a 81, a 3 a la 81. Y de aquí ya se ve que n es 81. ¿Verdad? Entonces, hasta el 81 del 3 a la n. Perdón, 3 a la k, porque el contador es k. ¿Sí se entiende? Desde k igual a 0 estaría este, hasta 81 sería este. Bueno, en el tercero, perdón, entonces, bueno, ahora vemos, esta no es una progresión aritmética porque de 2 a 6 no es la misma diferencia de 6 a 18, pero sí es geométrica porque 2 por 3 da 6 y 6 por 3 da 18 y 18 por 3 da 54. Entonces, la progresión sería esta. A sub 0, que es 2, diferencia 3 a la n. ¿Ok? Ahora, necesito saber cuál es este término, el 1.062.882. Entonces, cuando 2 por 3 a la k es igual a 1.062.882, entonces el 3 a la k es igual a 1.062.882 dividido entre 2. Y esto da, vamos a ver cuánto da. 1.062.882 dividido entre 2. Sí me explico lo que estoy haciendo, ¿verdad? 3 a la K sería 531.441. Lo que ando haciendo es viendo cuál es el término, cuál es este término dentro de la progresión geométrica. Porque yo sé que la suma va a empezar en K igual a 0, que sería este elemento, pero no sé cuál es este, ¿verdad? Entonces, ahora voy a representar. Eso ahí es diferente. Esas comas. Mire, no, aquí tuvo que haber ido sumas. Ah, Más 6, más 18, más. Volvemos a este, más. Ujú. Entonces, este 531.441 lo voy a dividir entre 3. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es 3 a la 12. Lo dividí 12 veces entre 3, digamos. Eso dividido entre 3, dividido entre 3.
Entonces es 3 a la 12, lo que significa que K es 12. Entonces aquí llega hasta 12. Aquí llegaría hasta 12. ¿De quién? De 2 por 3 a la K. Profe, yo no entendí eso de el A sub n, que es igual a 2 por 3 a la n. ¿De dónde salió eso? Recuerde que en la progresión geométrica siempre tiene esta forma. A sub n es A sub 0 por 3, no, por R a la n, donde A sub 0 es el primer término y R es la razón. El primer término aquí es 2 y la razón es lo que hay entre este dividido entre este. Es 6 dividido entre 2 es 3. ¿O cuánto multiplico a 2 para que dé 6? Que es lo mismo que multiplico a 6 para que dé 18. 3. 18 por 3, 54. Y ahí va. Entonces, R es 3 y A sub 0 es 2. Bueno, ahora resulta que las sumatorias tienen algunas propiedades, ¿verdad? Estas son las propiedades de la sumatoria. La primera es esta. ¿Sí? Dice que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de un C es un número real, es n por C. Por ejemplo, sería como decir esto, qué sé yo, ¿cuál es la suma? ¿Cuál sería la suma desde igual a 0 hasta 10 de 4? ¿Cuál sería esa suma? Sería para igual a 0, ¿cuánto daría este número? 4. Para i igual a 2, a 1, perdón. Para i igual a 0 da 4. Para i igual a 1 también da 4. Para i igual a 2 también da 4. Para i igual a 3 también da 4. Y así va hasta para i igual a 10 también da 4. ¿Cuántas veces sumé? 4. Sumé, o se suman de 0 a 10. Se suma 11 veces. Entonces, esto sería 4, perdón, 11 por 4. La 44. Eso es lo que dice la primera propiedad. ¿Okay? Aquí lo hice desde igual a 1 hasta n. Entonces se suma solamente n veces, se suma c. La segunda propiedad es esta. ¿Puedes La explicar un segunda poquito propiedad. más aparte del n Sí, igual 1? desde e igual a 1 hasta n, lo que hace, como este siempre va a dar c, entonces para e igual a 1 da c, más para e igual a 2, c, más para e igual a 3, c. Entonces, ¿cuántas veces voy a sumar c? N veces. O sea, al final va a ser n por c. Eso es lo que dice esta propiedad, que es más o menos lo que puse aquí. Si aquí hubiese empezado en 1, entonces yo no tengo que sumar. ¿Cuántas veces sumaría 4? 10. Porque de 1 a 10 hay 10 veces, o 10 números, ¿verdad? Entonces aquí sería 10. 10 por 4, 40. Bueno, ¿qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice que si usted tiene la multiplicación de un número real por el término general, el número real sale de la sumatoria. ¿Lo ven? El C sale de la sumatoria porque aquí está solito. Esto es como tener esto. Por ejemplo, la suma es como tener esto. La suma desde K igual a 1 hasta 20 de 2K. Esto es igual que 2, la suma desde K igual a 1 hasta 20 de K. ¿Qué fue lo que hice? El 2, este 2 sale de la sumatoria. ¿Sí me explico? Todo número que esté multiplicando al término general puede salir de la sumatoria. La tercera es muy práctica pienso que tal vez no sea tan complicada de entender porque la tercera es la suma de A sub i más B sub i es la suma de A sub i más la suma de B sub i. O sea que usted puede separar las sumas. ¿Qué sé yo? Uno tiene esto. La suma desde K igual a 1 hasta 100 de 3K más K al cuadrado. Entonces, esto usted lo puede escribir así. Es la suma
desde k igual a 1 hasta 100 de los 3k más la suma desde k, son k, desde k igual a 1 hasta 100 de los k al cuadrado. Incluso se podría separar también este 3 y puede salir de aquí. Pero bueno, no es esa la propiedad en este, era la propiedad en la anterior. ¿Sí me explico? O sea que usted puede separar las sumas. Esta es la que es un poco más complicada de entender. Pero bueno, se puede resumir haciéndolo así. Voy a poner el ejemplo. De hecho, aquí tengo uno. La suma desde i igual a 2 hasta 5 de la sub i son estos términos, ¿verdad? Porque desde i igual a 2 va a dar a sub 2, igual a 3 a sub 3, a sub 4, a sub 5, que serían estos términos que están aquí, el primero, el segundo, el tercero, y etcétera. Esta propiedad lo que me permite es, ok, vean que el índice, este numerito, pasó de 2 a 5. ¿Lo ven? Le sumé 2 al índice de abajo. Le sumé 3, perdón. Le sumé 3 porque pasó de 2 a 5. Y el 8 y el 5 también pasó de 5 a 8. O sea que le sumé 3 tanto al índice de abajo como al de arriba. Ok, eso uno lo puede hacer siempre y cuando a este usted le reste lo que le sumo aquí. Entonces aquí ya no sería i, sino sería i menos 3. Entonces ahora sí vamos a ver. El primer término es a sub 2. Aquí también, porque cuando yo hago i menos 3, i es 5, 5 menos 3 es 2. Cuando hago 6, 6 menos 3 es 3. Entonces al final, lo que usted le sume aquí, se lo suma aquí, pero se lo resta aquí. Lo que usted le reste aquí, se lo resta aquí, pero se lo suma aquí. ¿Me explico esa última? No la entendí. Podemos ir haciendo Profe. ejercicios más adelante donde vamos a ir usándola. Sí, es que, digamos, ahí se ve como, ¿qué le digo? Como Muy algo teórico. innecesario hacer eso. No, es, Sí, es profe, eso le iba a necesario. preguntar. Es que, En ok, cambio, ¿Qué digamos, función entonces, ya, tiene? ajá, en cambio ya ahorita más, en la es que operación ya es diferente. les adelanto un poquito. Por ejemplo, qué sé yo, me están pidiendo la suma desde k igual a 20 hasta 40 de los k. Esta es la suma de los primeros k números naturales. Perdón, es la suma de 20 a 40 de los números naturales. O sea, sumar 20, esto sería sumar 20 más 21 más 22 más 40, ¿verdad? Hay una fórmula que ahorita la vamos a ver que me permite sumar desde k igual a 1, desde k igual a 1 hasta n de los k. Hay una fórmula que me permite calcular eso, que es la de Gauss, se llama, que sería n por n más 1 entre 2. Esta fórmula es la suma de los primeros n números naturales. O sea, usted quiere sumar los primeros 100 números naturales. Sería 100 por 100 más 1 dividido entre 2. Usted quiere saber cuánto da la suma de los primeros 1000 números naturales. 1000 por 1001 dividido entre 2. Pero esta fórmula no me sirve aquí, porque esta fórmula es para desde el primero hasta el n, pero aquí empiezan 20 y terminan 40. Entonces, yo lo que hago es restarle aquí 20 o 19 para que empiece en 1, le resto 19 arriba y le sumo 19 aquí. Entonces, ahora sí puedo usar la fórmula. ¿Me explico? No entendí. Bueno, vamos a ver. Voy a explicar este porque por sí más adelante vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Yo quiero saber cuánto da esta suma. Voy a borrarla para que se vea mejor. Entonces ahí está haciendo la fórmula, pero al revés. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok, sabemos que la suma desde k igual a 1 hasta n de los k es igual a n por n más 1 entre 2. Ok, esta es la suma de los primeros n números naturales. Por ejemplo, usted quiere saber cuánto da 1 más 2 más 3 más, no sé, no pongamos mucho para que lo podamos confirmar, más 4, uso la fórmula. ¿Y cómo la uso? Bueno, ¿cuántos números hay aquí? 4. Con la fórmula sería 4 más 1, 5, dividido entre 2.
4 por 5, 20, dividido entre 2, 10. Esto debería de sumar 10. Vamos a ver si es cierto. 4 y 3, 7. 7 y 2, 9. Y 1, 10. Efectivamente, ¿verdad? Pero esta fórmula me sirve solo cuando K empieza en 1 y termina en N. Esta fórmula no me sirve para calcular, esto, desde K igual a, no sé, pongámosle 5 hasta 10 de los K. Esa fórmula no me sirve. Sería el 5, un momento. Okay. Entonces decía que el término para K igual a 5 aquí da 5, ¿verdad? Para K igual a 6 daría 6. Para K igual a 7, 7, 8, 9 y 10. ¿Me siguen ahí? Bueno, ¿cómo calculo esa suma? Con la fórmula. Pues, digamos, usando la fórmula directamente, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque la fórmula empieza en K igual a 1. Bueno, resulta que hay una propiedad que sí me permite hacerlo de esta forma. Entonces, por supuesto, chicos, que si este ejercicio le saldría en el examen, usted no va a usar sumatoria ni propiedades, usted sustituye y suma, ¿verdad? Pero supongo que en el examen saldrá de 5 a 100. Y usted no se va a poner a sumar los 95, o sea, sería mucho, o va a tardar mucho tiempo, o llegaría a 1000, ¿verdad? De 5 a 1000. Bueno, ¿cómo lo hago usando la propiedad? Bueno, tengo que calcular esta suma, desde K igual a 5 hasta 10 de los K. Ella debería de empezar no en 5, ella debería empezar en 1. Entonces, ¿cómo hago para que empiece en 1? Le resto 4. Entonces quedan 1. ¿Qué fue lo que hice? Le resté 4 a este. Si le resto 4 a este, le resto 4 a este. Si le resto 4 a este, me quedaría 6. ¿Verdad? Y si le resto 4 aquí y aquí, aquí se lo sumo. Entonces, en lugar de K, sería K más 4. Eso es lo que dice la propiedad anterior, ¿verdad? Y bueno, esto, de acuerdo con lo que vimos, las propiedades, sería K igual a 1 hasta 6 de K más la suma desde K igual a 1 hasta 6 de 4. ¿El primero cuánto da? Bueno, para hacer este primero, para hacer este, uso la fórmula. Sería 6 por 6 más 1, 7 dividido entre 2. Y para hacer uso la propiedad, uso esta propiedad, que me dice que C veces, no, perdón, que la suma desde igual a 1 hasta n de los C es n por C. Bueno, ¿cuántas veces sumé aquí 4? ¿Cuántas veces se suma 4 aquí? Se suman 6 veces, entonces sería 6 por 4. Y ahora lo resolvemos con la calco, a ver cuánto da. 6 por 7 dividido entre 2 más 24. 45. Se supone que esto da 45. Voy a usar la calco para sumar estos para ver si en realidad da 45. Sería 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. 45. Entonces me explico. En este ejercicio, que en realidad es sencillito y no va a salir así, sino que saldría no hasta los 10, sino hasta los 1000 o hasta los, no sé. Aquí usé la propiedad en la que le resto a este 4 y a este 4 y le sumo a este 4 para que él empiece en 1 y así poder usar esta fórmula. ¿Me explico? Ahora vamos a ver este teorema que lo vamos a usar para resolver los ejercicios de aquí en adelante. El primero, lo que dice es, que ya lo dije antes, la suma de los primeros números naturales, por eso dice aquí desde igual a 1 hasta n, es n por n más 1 dividido entre 2. La suma de los primeros números al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Por ejemplo, si yo quisiera averiguar la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, qué sé yo, 100 al cuadrado, puedo usar esta fórmula. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 100 por 101 por 100 por 2, 200 más 1, 201, dividido entre 6. Y eso da la suma de los primeros 100 números, cada uno al cuadrado.
Bueno, esta otra es la suma de los primeros números, pero al cubo, que es n por n más 1 dividido entre 2. ¿Quién es n? Es hasta donde llega. Digamos, si es desde igual a 1 hasta 300, entonces sería 300 por 301 dividido entre 2, todo al cuadrado. Igual aquí, la suma de los primeros números a la 4 sería, qué sé yo, los primeros 20, 20 por 20 más 1, por 2 por 20 más 1, por 3 por 20 a la 2, más 3 por 20 menos 1, dividido entre 30. ¿Ok? A partir de esos 4 teoremas, por así decirlo, ¿verdad? 4 resultados, vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Entonces voy a poner el primer ejercicio en que vamos a usar las propiedades que puse arriba, más los teoremas que acabo de explicar. Bueno, ¿cómo se resolvería este ejemplo? Que sería calcular la suma de los primeros 100 números de la forma 6k menos 3. O lo que es lo mismo, la suma de k igual a 1 hasta 100 de 6k menos 3. Bueno, vamos a usar propiedades y vamos a usar el teorema también. Bueno, sería así. Esto significa solución. Sería la suma desde k igual a 1 hasta 100 de los 6k menos 3. Sería igual a la suma desde k igual a 1 hasta 100 de 6k menos la suma desde k igual a 1 hasta 100 de 3. ¿Qué fue lo que hice? Separar. Ahora, este 6 lo saco de la sumatoria, que sería 6 veces la suma desde k igual a 1 hasta 100 de k menos la suma desde k igual a 1 hasta 100 de 3. Ok, de acuerdo con la fórmula que acabamos de ver, este es la suma de los primeros k números, los primeros 100 números naturales, que sería 6, este 6 es este 6. Entonces sería 100 por 100 más 1, 101, dividido entre 2, más, y esta es una propiedad en la que estoy sumando 100 veces el número 3. Entonces sería 100 por 3. Y bueno, que ya lo que hago es usar la cálculo para encontrar la suma. Sería 6 por 100, 6 por 100 por 101, dividido entre 2, más 300. Esto da 30.600. Eso sería el resultado de esa suma. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? Bueno, hay que calcular esta suma, ¿verdad? Ok, dice que es de 1 hasta 100, de los 6k menos 3. Primero, uso la propiedad que me permite separar el 6k y el 3. Es lo que uso. Entonces, separo la suma de k igual a 1 hasta 100 de 6k, menos la suma de k igual a 1 hasta 100 del 3. Hay otra propiedad que me permite sacar este 6 para acá. Entonces lo puse aquí. Y me queda la suma desde k igual a 1 hasta 100 de los k. Igual, lo copié igual. En este no hice ningún cambio. Bueno, acabamos de ver el teorema que me dice que la suma de los primeros n es n por n más 1 dividido entre 2. La suma de los primeros n números naturales. N por n más 1 dividido entre 2. Entonces, eso es lo que uso aquí. Este 6 es este 6. Esta suma va a dar como resultado 100. Profe, ¿y por qué usted sabe 101. que va a usar eso? Porque usted sabe que Porque va a usar. si fuera esta, ¿ves? Que le puse un cuadrado. Si fuera esta, que dice al cuadrado, entonces usaría esta. Entonces aquí me hubiera quedado 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1 dividido entre 6. Ah, ok. ¿Okay? Y bueno, esta que es una propiedad, que aquí estoy sumando 100 veces el 3. Entonces sería 100 por 3. Esta suma da 30.600. Aquí tengo un error. Ven que aquí pongo más y aquí es en realidad menos. O sea, sería más bien aquí menos 300. Entonces, esto da 30.000 cerrado. En este ejercicio, lo que hay que hacer es demostrar, que es un ejercicio que salió en un examen,
dice, usando las propiedades de las sumatorias, compruebe que la suma desde k igual a 4, note primero que empieza en 4, ¿verdad? Y generalmente debería empezar en 1, porque estamos usando las propiedades que antes expliqué y los teoremas. Y en estos teoremas, estos teoremas, o cada una de las partes de este teorema, ¿verdad? Cada uno de los resultados, todos empiezan en 1, igual a 1, ¿verdad? Entonces, así como este empezó en 1 para poder usar ese teorema, este también debería empezar en 1, no debería empezar en 4. Entonces yo tengo que bajarlo a 4. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, esto, voy a copiarlo. Esto sería igual a ¿quién? Okay. Sería igual, entonces lo que voy a hacer es restarle 4 a este número, restarle 4 a este, y en lugar de k, entonces escribo k más 3. Perdón, dije restar 4 y es restar 3. Resto 3 aquí, creo que lo he dicho bien. Resto 3 aquí, y aquí sumo 3, en lugar de k escribo k más 3. Entonces vamos a hacer ese paso primero. Entonces aquí pongo la suma, ok, entonces aquí queda 1, aquí queda n más 2 menos 3, ¿verdad? Porque le estoy restando 3 a todos. Entonces, si yo le resto 3, ¿cómo quedaría? Para escribirlo una vez. A 2 le quito Menos 3, 1. menos 1. Están todas. Y en lugar de k, escribo k, como le resté 3, entonces yo escribo k más 3. ¿Okay? Si yo le hubiera si aquí hubiese sido sumado, aquí le resto. Pero como aquí resté, aquí sumo. Entonces va a quedar 3 por k más 3 menos 4 por 2k más 3 menos 4 más 4k más 3. Me explico lo que hice, ¿verdad? Tal vez ponerle aquí un paréntesis cuadrado a este para que quede el Entonces, paréntesis ¿cómo de es ahí? doble. Digamos, si al índice uno le quita, entonces se le suma a la K. Y si, Se le suma la k, y si en este ¿correcto? le suma, Ujú. entonces a la K se le resta. A la k se le resta. Ajá. Así es como usted lo dijo. Bueno, entonces esto sería igual a la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de, ok, aquí quedaría 3 menos 4, k menos 1. ¿Cómo quedaría? Quedaría 2k, 2 por 3, 6, 6 menos 4, 2, más 4 por 1k. Profe, ¿por qué uno metió el 4 dentro del paréntesis y en el otro afuera? Es lo mismo. Que ¿por qué puse el k más 3 entre paréntesis aquí y aquí no? Ajá. Bueno, aquí no lo puse entre paréntesis porque no era necesario, porque es en lugar de k, k más 3. Aquí sí es importante porque el 2 multiplica tanto a la k como el 3. Si yo no le pongo paréntesis, así, Ya entendí. diría que es 2k más 3. Y es 2 por el k más 3. ¿Ok? Bueno, aquí lo simplificamos un poquito. Va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de 3. Y multipliquemos esto. Ok, esto multiplicado va a dar k por 2k, 2k a la 2. K por 2, 2k. Menos 1 por 2k, menos 2k. Y menos 1 por 2, menos 2. Más 4k, más 2. Y siempre debería haber un paréntesis cuadrado que hace referencia a que todo eso está dentro de la suma. Aquí también. Bueno, sigo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo que hice fue distribuir, ¿verdad? Ahora ponemos la suma desde k igual a 1 hasta el n menos 1. Y bueno, tendría 3, 2k al cuadrado. Estas 2k se cancelan. Menos 2,
más 4K más 12. Que esto sería igual a la suma desde K igual a 1 hasta N menos 1 de 3 por 2, 6K a la 2. 3 por menos 2, menos 6. Más 4K más 12. Y esto sería la suma desde K igual a 1 hasta N menos 1 de 6K al cuadrado más 4K más 6. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora lo que Profesor, vamos a un hacer momento, es... es que no entiendo ahí un paso del... Ok, dígame. Dígame. Ahí en esa a la derecha, de dónde, Este, digamos, ajá, ese 2 por K más 3, ¿por qué pasó a ser 2K más 2? porque sería 2 por K, 2K. 2 por 3, 6. 6 menos 4, 2. Oh, ya. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a usar las propiedades. Dice que la primera me permite sacar el 6 de la sumatoria, escribir K igual a 1 hasta N menos 1, ¿verdad? De K al cuadrado. El otro me permite también sacar el 4 desde K igual a 1 hasta N menos 1 del K. Y el otro sería la suma desde K igual a 1 hasta N menos 1 de 6. Ok, puras propiedades. Ahí lo que hice fue aplicar propiedades. Ahora, de acuerdo con el teorema, vamos a ver cuál es el teorema, aquí tengo que encontrar la suma de los de K al cuadrado. ¿Okay? Es esto. Voy a copiarlo para llevarlo abajo. ¿Okay? Dice que la suma es esta. Si empieza en 1 y termina en n, es n por n más 1. Pero aquí empieza en 1 y termina en n menos 1. Entonces, aquí en lugar de n escribo n menos 1. Entonces sería 6 por, en lugar de n menos 1. ¿Okay? Si aquí a n, en lugar de n escribo n menos 1, daría n menos 1 más 1, n. Si aquí en lugar de n escribo n más 1, me quedaría 2n más 1 más 1. Sería 2n más 2 más 1. 2n más 3. Es menos, profe. ¿Cómo es menos? Ah, Sí, usted sí, no es fue n que... menos 1. Es n menos 1. Yo le puse n menos 1. Gracias, Edgardo. Es 2n menos 1 más 1. Sería 2n menos 2 más 1. Sería 2n menos 1. Gracias, Edgardo. Estaba sacando la tesis inductiva. Eso. Aquí sí le dice, sí, aquí estaba n menos 1 más 1, n menos 1. ¿Ok? En el siguiente sería 4 por, ya este lo podemos borrar, ya este no lo ocupo. Me va a quitar campo ahí. Profe, eso primero Dime. no ha dividido entre 6 todavía. Sí, va dividido entre 6. Dividido entre 6. Más 4. ¿Cuál es la suma de los primeros K? Bueno, voy a ir a traerla, pero ya la hemos hecho varias veces también. Es esta. La suma de los primeros K es n, perdón, es n por n más 1 entre 2. Pero bueno, no es n, es n menos 1, ¿verdad? Porque el límite superior es n menos 1. Entonces sería 4, n menos 1, n menos 1 más 1, que sería n, dividido entre 2. Recuerde que en lugar de esta n, escribo n menos 1, le sumo 1, queda n. Más, ¿ok? ¿Cuántas veces estoy sumando 6? N menos 1 veces. Nada más tiene que tener cuidado que aquí empieza en 1. Si aquí empieza en 1, entonces sí he sumado n menos 1. Si aquí empieza en 0, hubiese sumado n, que es 1 más. Pero bueno, aquí es ese n menos 1, 6 por n menos 1. Ya puedo borrar esto, que no lo voy a usar. Más.
Ahora sí, cancelo el 6 con el 6. Me quedaría n menos 1. Vamos a poner el n y el 2n menos 1. No, este no hace falta que vaya en paréntesis, pero lo voy a poner en paréntesis. Este 4 con este 2 me queda un 2, n menos 1. Aquí lo cambié. Primero puse el n y después el n menos 1. Y más 6, n menos 1. Bueno, también simplifiqué. 4 dividido entre 2, 2. Noten que hay un n menos 1 que sale a factor común en todos. Entonces lo saco a factor común. N menos 1. Entonces va a quedar un n, un 2n menos 1, un más 2n y un 6. Porque cuando saco este n menos 1 me queda este y este. Cuando saco el n menos 1 me queda el 2n. Y cuando saco el n menos 1 me queda 6. Y aquí quedaría n menos 1. Y aquí va a quedar 2n al cuadrado menos n más 2n más 6. Y esto es igual a n menos 1, 2n al cuadrado. Aquí tengo menos n más 2n, n más 6. Vamos a ver si es el mismo resultado que me estaban pidiendo. Vamos a ver el ejercicio original. Dice que tenía que llegar a n menos 1. N menos 1. ¿Está bien? 2n a la 2. 2n a la 2 más n más 6. Más n más 6. Está bien. Ya llegué donde me estaban pidiendo que tenía que llegar.